Física aplicada, gases y ecuación de estado. Hoy vamos a ver el estado gaseoso. En el estado gaseoso, aquí en la figura podemos visualizar las partículas que representan a las partículas de gas que están encerradas en este recipiente. Estas partículas tienen la capacidad de estar libre una de otra, ¿sí? Y ocupan todo el espacio, ¿sí? Ocupan todo el espacio y tienen una gran compresibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al cambiar la presión, cambia el volumen, ¿sí? Y al cambiar el volumen podemos inclusive tener cambio de la densidad. Propiedades de los gases. Tenemos la fluidez, eso que representa que ocupa todo el espacio. La difusión, un gas se mezcla con otro debido al movimiento de moléculas. La compresión, disminución del volumen. La resistencia, los gases se oponen al movimiento de los cuerpos debido a las fuerzas de roce. Un gas queda definido por 4 variables. La primera variable es el volumen. Tenemos también la presión, temperatura y la cantidad de sustancia. Aquí al lado de cada magnitud tienen las unidades de medida. En el sistema internacional, volumen es metros cúbicos, la presión es pascal, la temperatura es Kelvin y la cantidad de sustancia o cantidad de materia es mol. Tipos de variables. Vamos a tener 2 tipos de variables. Las variables intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad, y dice que son aditivas. Las extensivas, masa, volumen, son aditivas. Dependen de la cantidad de materia que tengamos. ¿Sí? ¿Qué va a ser el sistema? Parte del universo que es objeto de estudio. Entorno, alrededores, medio ambiente, resto del universo. Entonces, ¿qué nosotros podemos pensar para un sistema? Vamos a tener, por ejemplo, el recipiente así, y acá adentro vamos a tener las partículas de gas, así. Entonces, el entorno va a ser todo lo que tengamos alrededor. Puede haber una fuga. Entonces, ¿nosotros qué podemos tener? A ver si podemos borrar. Me borra todo. Entonces, vamos a dibujar otra vez. A ver, un poquito. Ahí se amplió demasiado. Ok, vamos a la pluma. Y esto, por ejemplo, entonces dejamos así abierto. Entonces, aquí tenemos, este es el sistema. Y lo que está alrededor es el entorno. Puedo cerrar, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un sistema aislado. Los sistemas se presentan de diferentes formas. A esas diferentes formas de presentación es lo que llamamos estado, ¿sí? Los estados son caracterizados por variables termodinámicas. Esas variables termodinámicas son las que a nosotros nos interesan. Entonces, variable es igual o equivalente a propiedad termodinámica o función de estado, ¿sí? La ley del Avogadro. ¿A qué se refiere cuando hablamos con la ley del Avogadro? Cuando mencionamos la ley del Avogadro. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, a presión y temperatura constante. Entonces, tenemos que
a presión y temperatura constante, volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moléculas, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener de condición? Que la presión y la temperatura sean constantes, ¿sí? Entonces, fíjense aquí la figura, va aumentando para cierto número N1 que yo voy a tener. Voy a tener un volumen 1. Para una N2, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un volumen 2. ¿Sí? Entonces, así va aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen, ¿sí?, es directamente proporcional al número de moléculas. Y aquí vamos a tener una constante. Esta es una constante. ¿Sí? Es una constante. La ley de Boyle y Mariotte. Bueno, acá fíjense esta figura que ustedes tienen acá. Tienen un diagrama de presión. Esto es presión en función al... Esperen que se movió. En función al volumen. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Que para volúmenes pequeños, como es la presión, es alta. Entonces tenemos este punto acá. Para un volumen 2 veces mayor, vamos a tener, acá dice, una presión 2. Para un volumen 4 veces mayor, vamos a tener una presión 4 veces menor, según la experiencia que se muestra acá. Entonces, fíjense que cuando tenemos mayor presión, el volumen es menor. Entonces, analizamos el siguiente punto. Disminuye la presión. ¿Y qué va pasando con el volumen? Aumentó, porque de tener V pasé a tener 2V. ¿Sí? Y acá de 4 pasé a tener 2. Entonces disminuye la presión. La presión va disminuyendo. ¿Sí? Pero el volumen va aumentando. Eso es lo que pasa. Y entonces eso se engloba en esta ecuación que ustedes tienen acá. ¿Qué me da? Me dice, el volumen es inversamente proporcional. Esto está hablando de una proporción. Sí, está hablando de una proporción. Entonces está diciendo, bueno, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Por eso es 1 sobre alfa. Para tener una igualdad, como ven aquí, entonces se coloca una constante. Una constante de proporcionalidad. La ley de Charles y Gay-Lussac. Esto de repente, de acuerdo al el texto que ustedes tengan, también cambian los nombres, ¿verdad? Entonces vamos a considerar que esto que está acá, que yo les estoy presentando, porque algunos estudios dicen que se llama de tal manera y otros dicen de otra. Entonces vamos a regirnos por lo que se les presenta simplemente acá. La ley de Charles y Gay-Lussac. La primera ley. La primera ley dice que en una transformación isobárica, el volumen es directamente proporcional. Es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, volumen, en vez de ya tener la proporción que ustedes ven acá de alfa, ya aparece el signo igual y una constante K. Entonces el volumen es igual
a una constante por la temperatura. ¿Sí? Acá dice que para una presión de una atmósfera, ¿sí? Y una temperatura de 273 Kelvin, vamos a tener 22,4 litros para cualquier gas. Y fíjense cómo la gráfica es ascendente, es una recta, ¿sí? Que tiene cierto ángulo de inclinación con el eje X, ¿sí? Pero es ascendente. A medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Entonces, acá a una temperatura cero, voy a tener aproximadamente un volumen entre más próximo a 30, ¿verdad? Entre 20 y 30. La ley de Charles y Gay-Lussac. La presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Este tipo de transformación se llama isocórica. Y tenemos que la presión depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión es igual a una constante por la temperatura. Juntando todos los análisis, la combinación de todas las leyes, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener una constante que aparece en cada una de las leyes, ¿sí? Y esa constante es R, ¿sí? Y dice que R es igual a PV sobre NT. Es la constante que aparecía en cada una de las ecuaciones. Lo cual nos da esta ecuación que es sumamente importante y útil y vamos a utilizar mucho en las clases de termodinámica. Presión, no se olviden, esto era presión por volumen es igual a nRT. T es la temperatura absoluta, no se olviden, esta tiene que ser la temperatura absoluta. ¿Sí? R es la constante de los gases, que acá les da en el sistema internacional, que es el valor que más utilizo yo, ¿verdad? Es 8,31 Joule sobre mol Kelvin. ¿Y cómo obtuvimos esta ecuación? Esto es en un instante, esto es en cierto estado, no instante, en cierto estado, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Y después tengo en otro estado, presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hice? Despejé nomás nRT. Entonces, es tener así, NR nomás despejé. Entonces, ¿qué me queda? PV sobre T. Esto va a ser en un estado. Y después despejo otra vez nRT para otro estado, ¿verdad? Entonces finalmente obtenemos esta ecuación que se les presenta acá. Y eso es todo. Muchísimas gracias.